Calma, que no pande el cúnico. También hay que hablar de tecnología en unas horas en las que de manera progresiva la gente va aumentando los niveles de tensión, pero hay que también diversificar la agenda. No me digas que tú me vas a hablar de tecnología y coronavirus, por favor. Un poquito nada más. Buen día, amigos televidentes. Buen día, querida Adi. Vamos a hablar de las fake news, o sea, las noticias falsas. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos, las redes sociales, en el internet, ¿qué pasa? Nos bombardean con muchas noticias falsas, principalmente por este asunto del coronavirus, por los asuntos políticos. Entonces el tema de hoy es: aprendamos a diferenciar las noticias falsas en la red. Si tiene alguna pregunta, alguna recomendación, agréguenos en las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram, que estaremos subiendo la presentación. Lo primero que queremos decirle, mi querida Adis, ¿qué son las fake news? Las noticias falsas son solamente un tipo de engaño que nos presentan a través de los medios electrónicos, la prensa digital, escrita, para manipular la conciencia de quienes tienen este tipo de mensaje. Por ejemplo, nosotros pusimos una bandera dominicana y disque libre de coronavirus. Mentira, nosotros ya tenemos coronavirus, ¿me entienden? Entonces, mucha gente quiere manipular nuestra conciencia a través de un bombardeo de noticias falsas. Lo primero que nosotros recomendamos es que no confíes en los titulares. ¿Por qué? Porque las personas creadoras de las noticias falsas en las redes sociales utilizan estos tipos de titulares muy llamativos. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Cuando llaman nuestra atención, entonces ya ellos comienzan a lograr lo que quieren: manipular nuestro subconsciente. Utilizamos un ejemplo. Nicolás Maduro asegura ya tiene la cura del coronavirus. Y ese mensaje, eso estuvo circulando por las redes sociales hace un tiempecito. Entonces, y muchas veces cuando lees el cuerpo de la noticia no se parece en nada al titular. No se relaciona una cosa con otra, pero ¿para qué hacen ese tipo de titular? Para vincularte. Entonces te sorprende, te llama la atención y ya comienzan a engancharte de esa manera. Otra de las recomendaciones es en WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos más WhatsApp que cualquier otro tipo de plataforma. Hay que aprender a identificar los mensajes reenviados. ¿Cómo? A través de la etiquetita, de la flechita doble que te dice reenviado. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas de las informaciones que nosotros recibimos son solamente cadenas que una persona le envía a otra y la otra persona los reenvía, simplemente porque le dicen por favor reenviar, o porque se vincula dicha noticia sin confirmar si realmente o no lo que está ahí es como se dice, ¿verdad? Muchas veces es una manipulación. Pusimos un ejemplo que a cada rato pasa a través de los medios electrónicos de unos buenos días, para que los televidentes se puedan reír un momentito. Otra de las cosas que hay que prestar atención a través de las noticias falsas es prestarle una especial atención a las fotos o los archivos de multimedia. ¿Por qué? Lo que son las fotos, los videos, se pueden manipular. Y las noticias falsas tienen distintos niveles: a través de textos que se pueden enviar de manera masiva, o a través de una foto o un video. Algo que estuvo circulando hace unos años fue, por ejemplo, esta entrevista que se le hizo al actor Paul Walker, que él falleció en un accidente automovilístico, y la gente decía que él no había fallecido, sino que era solamente un montaje que él había hecho, que quería desconectarse. Hubo muchas noticias falsas. Muchísimas noticias falsas. Y desde hace mucho tiempo, entonces se va viendo cómo eso se ha convertido en un lucrativo negocio para personas o grupos de personas que lo hacen muchas veces porque esos views les dan un reporte directo de dinero, o porque sus empresas dirigen alguna campaña con la que atraen a su público blanco. Exactamente, es un beneficio muy grande que obtienen algún grupo de personas o una persona individual a través del manejo de las noticias falsas. Por eso nosotros tenemos que saber cómo filtrar dicha información. Como por ejemplo, si nosotros vemos una noticia de esa manera, tenemos que confirmar la fuente. Como por ejemplo, a través de los medios, de las redes oficiales del canal de CDN, si usted tiene duda de alguna información, solamente debe de acceder al Instagram, por ejemplo, de CDN, al Facebook o a la página oficial, y percatarse si la información está publicada en estos medios, que son medios responsables, y entonces confirma si es real. Siempre vaya a la fuente para confirmar si una información es real o no. Otra de las alertas mayores que tenemos que prestar atención es algunos mensajes que luzcan diferente. Ahorita tú dijiste que quizás el titular no se relaciona con el contenido de la información, y muchas veces la información está totalmente mal escrita, de una forma absurda, no tiene coherencias, con un montón de faltas ortográficas, y ahí realmente nos percatamos de ¿qué? De que esa información no es real. ¿Por qué? Porque los medios que tienen cierto carácter de responsabilidad y un honor a través del tiempo que deben de mantener, siempre prestan especial atención a este tipo de cosas. No se puede dar un lujo de un medio de prensa, por ejemplo, tener alguna publicación llena de errores ortográficos. ¿Por qué? Porque lo desprestigia. Entonces hay que prestar atención al contexto, ¿verdad?
Vamos a seguir. Hay que mantener al margen los propios prejuicios. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces ya nosotros tenemos una creencia y automáticamente vemos un titular de una noticia o una información y nos vinculamos sentimentalmente a esto o emocionalmente lo entendemos bueno y válido. Como por ejemplo, esto es una noticia que estuvo circulando en los medios electrónicos hace un tiempecito. Un pastor dijo que fue al infierno y mató al diablo. O sea, TV Joshua se hizo súper famoso con este tipo de información y mucha gente lo reenviaban. ¿Por qué? Porque a través de la religiosidad se vinculaban a este tipo de información y entonces los replicaban sin darse cuenta que era una noticia falsa, ¿me entiende? Vamos a seguir con esto. Esta parte a mí me dio mucha risa. Las noticias falsas se viralizan. ¿Por qué? Porque la gente se identifica mucho con este tipo de cosas y lo envía hasta de manera jocosa. Y hay que señalar, Juan Manuel, también a propósito de esto, que la noticia falsa ya siempre por parte de sus creadores tiene un elemento de sensacionalismo. Claro. Entonces, como ese morbo provoca contagio, la gente lo reenvía muy fácilmente. Claro, y te vincula sentimentalmente. Tú acabas de mencionar el morbo. Miren, por ejemplo, salió esta publicación hace unos meses. Esta chica, fulanita de tal, acaba de ganar un premio por una competencia de Olimpiada de Matemáticas y utilizaba la imagen de ¿quién? De una actriz porno, de Mia Khalifa. Entonces, muchas personas lo viralizaron y dijeron que sí, que se ponen muchos otros tipos de noticias, pero este tipo de cosas no. Si tiene alguna pregunta o quiere hacernos alguna recomendación basada en este tipo de cosas sobre la noticia falsa, agréguenos a nuestras redes sociales. Medina Acosta en Twitter y Medina Acosta 1 en Instagram, en la cual estaremos subiendo la presentación del día de hoy para que todos ustedes puedan acceder a ella. Bien, mi querida Adis, muchísimas gracias. Siempre este conocimiento es oportuno, más en un fin de semana de elecciones y de mucha información de coronavirus en el que hay que hacer limpieza de la información que uno recibe. Exactamente. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en Enfoque Matinal, más en la programación de CDN, así que les invito a estar en sintonía. Buenos días.